Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que observa, el que recolecta los relatos que la luz intenta olvidar. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. Hoy les traigo 5 experiencias con algo que muchos consideran un simple juego, una tabla o ouija, un tablero inocente. Vendido como juguete. Que promete hablar con los muertos, pero... ¿y si los muertos no son los únicos que responden? ¿Qué pasa cuando abres una puerta que no sabes cerrar? Escuchen con atención. Porque yo estuve ahí observando desde las sombras cuando estas personas decidieron jugar. Y lo que vino después cambió sus vidas para siempre. Bajen la luz. Cierren las puertas y quédense conmigo porque esto apenas comienza. Mi compañera de cuarto en la universidad y yo usábamos una ouija de vez en cuando, y tuvimos algunas interacciones graciosas e interesantes. Para que lo entiendas, nuestra universidad estaba en un pueblo pequeño llamado St. Mary City, que fue la capital original de Maryland de 1630 a 1694. Así que, obviamente, hay mucha historia colonial y del inicio de Estados Unidos en ese lugar. Nunca creí mucho en los espíritus antes de la universidad, pero algunos de los mensajes que recibimos fueron tan peculiares y únicos que empecé a creer. Siempre me ha dado curiosidad saber cosas más mundanas sobre los espíritus, las tecnicidades y cómo funciona realmente su vida después de la muerte. Por ejemplo, si pueden ver televisión o leer periódicos por encima de nuestro hombro para mantenerse al día con la historia, si son conscientes de que el tiempo pasa, si les gusta interactuar con los vivos o si eso les quita demasiada energía. Ese tipo de cosas. Una vez le pregunté a un espíritu al azar con el que estábamos hablando qué hacían todo el día cuando no estaban interactuando con los vivos, y respondió ver, lo cual me pareció realmente interesante. Obviamente, si hubiera dicho mirar habría sido un poco espeluznante, pero ver es un verbo tan activo que da a entender que todavía aprovechan los sentidos que tienen. Otra vez estábamos hablando con un espíritu femenino que daba respuestas muy concisas, como su nombre completo, Alice Zimmerman, y un rango de años en los que había vivido en la zona, 1940-1950. Por curiosidad buscamos el nombre y los años que nos dio, y descubrimos que había sido profesora de matemáticas en la universidad durante la década de 1940. Ni mi compañera de cuarto ni yo éramos estudiantes de matemáticas y rara vez interactuábamos con el departamento de matemáticas, así que no había forma de que supiéramos eso. La última historia que voy a contar es una que la gente a menudo no cree, y algunas personas incluso se ofenden porque piensan que estoy mintiendo o porque no creen en los espíritus, pero juro que pasó. Soy una mujer blanca y mi compañera de cuarto era una mujer caribeño-americana, así que a veces, cuando interactuábamos con espíritus de épocas anteriores, nos encontrábamos con algo de racismo o desconfianza. A veces los espíritus solo querían interactuar con ella y otras veces solo querían interactuar conmigo. Una vez estábamos hablando con un espíritu femenino que no me respondía mucho, y cuando mi compañera de cuarto le preguntó por qué, respondió blanca. Mi compañera de cuarto pensó que esto era bastante gracioso y explicó que yo era buena onda, y que los problemas raciales habían mejorado un poco en los años transcurridos desde su muerte. Mencioné que acabábamos de tener un presidente negro, esto fue alrededor de 2017, y, te lo juro, un aire de emoción muy intenso llenó la habitación. Me recordó a esos videos virales donde un niño acaba de entrar a la universidad de sus sueños y está saltando arriba y abajo porque está muy feliz, fue así de fuerte. Mi compañera de cuarto dijo, ¿no lo sabías? Y el espíritu respondió no antes de dejar de responder por completo. Mi compañera de cuarto bromeó diciendo que tal vez se fue a contárselo a los demás sobre el presidente. Unas semanas antes de esta interacción, algunos estudiantes de antropología de nuestra escuela descubrieron que había habido cuartos de esclavos en el campus en una época, relativamente cerca de donde estaba nuestro dormitorio. Esa es una de mis historias favoritas relacionadas con la ouija, aunque puedo entender cómo podría resultar ofensiva para algunas personas, y pido disculpas si he ofendido a alguien aquí, esa no es mi intención. Mi abuelo era el hombre más estoico y sensato que he conocido, y no tenía creencias religiosas ni espirituales. Una vez me contó que, cuando mi mamá y mi tía eran jóvenes, alrededor de 11 o 12 años, llevaron una ouija a la casa y empezaron a hacerle preguntas en la sala, usando un vaso en lugar de una tabla. Él no estaba preocupado y no pasó nada inusual, hasta que mi tía preguntó si Jesús existía. Mi abuelo juró que el vaso salió disparado más de 6 pies a través de la habitación y se estrelló contra la pared, sin que ni mi mamá ni mi tía se movieran.
Él recogió todos los pedazos junto con la tabla y los tiró al campo de atrás. No es la historia más emocionante, pero habiéndome criado con él, estoy 100% convencido de que vio exactamente lo que dijo. Él me dijo que nunca usaría una ouija y yo seguí todos los consejos que me dio, así que nunca he tocado una. Fue lo único espiritual o paranormal que me mencionó, hasta justo antes de morir. En la prepa, mis amigas y yo usábamos mucho la ouija. Por un tiempo la usábamos un par de veces por semana. Era lo suficientemente intrigante como para que siguiéramos usándola, pero no lo suficientemente tenebrosa como para alejarnos. Entonces, un día perdí $10. Le pregunté a mi hermana menor si quería usar la tabla conmigo para preguntarle a un espíritu si sabía algo. Me costó convencerla, porque no le gustaba la situación. Así que, cuando entramos a mi cuarto, cerré y tranqué la puerta. Mi mamá era religiosa y no permitía esas cosas. Mi hermana y yo nos sentamos en el suelo, poniendo la tabla sobre nuestras rodillas. Apenas pusimos los dedos en la planchette, sentí un jalón fuerte y empezó a deletrear groserías rapidísimo. Nunca habíamos tenido una actividad así antes. Cuando le habló con calma y le pidió que se tranquilizara, empezó a borrar la palabra cama una y otra vez. Mi hermana y yo estábamos sentadas al lado de la cama, así que eso, junto con la locura de la tabla, era perturbador. Después empezó a repetir la palabra cuarto. Me sentí muy incómoda. Dije, sí, estamos sentadas al lado de la cama, en el cuarto. Entonces la tabla deletreó puerta del cuarto. Mi hermana y yo giramos la cabeza para mirar la puerta. Creo que en ese momento nos quedamos en shock. Mientras mirábamos la puerta, me levanté de un salto y fui despacio a ver, y encontré mis $10 arrugados pegados en medio de la puerta. Los agarré, y ni el billete ni la puerta estaban pegajosos. Mi hermana se levantó de un salto, a punto de llorar, culpándome a mí. Pensó que yo lo había hecho de broma. Hasta el día de hoy jura que fui yo. Intenté demostrarle que no lo fui. Cuando entramos al cuarto antes, cerré y tranqué la puerta. ¿No crees que lo habríamos visto? Bueno, toda esa experiencia me alejó de la ouija por 10 años. No es mi historia, pero mi papá tiró la nuestra antes de que pudiéramos siquiera jugar con ella, y nos contó esto. Cuando él y sus amigos tenían 13 años, en los años 80, compraron una tabla ouija en una casa de empeño y la llevaron a un granero abandonado en una granja para jugar con ella. Le preguntaron si había alguien ahí con ellos y deletreó tu abuela, pero ellos estaban bromeando. Se rieron un rato y después le preguntaron, ¿cómo moriste? Y deletreó Olvin, que en galés significa rueda. Esto fue increíblemente espeluznante, ya que la granja estaba abandonada y la tierra se vendió después de que el dueño, un señor mayor, fuera atropellado por su propio tractor. Ellos no se enteraron de esto hasta después. El tractor lo aplastó lentamente hasta la muerte, nadie pudo oírlo gritar y pasaron días antes de que lo encontraran. Pero esa no es el final de la historia. Siguieron haciendo preguntas sin obtener respuesta, cuando de repente su amigo Michael empezó a gritar y a ponerse histérico. Dijo que vio a un hombre viejo con mucha sangre en la cintura y el torso, y también en la boca, parado en el área del viejo pajar del ático, mirándolos desde arriba. Eso afectó muchísimo a Michael. Empezó a ir mal en la escuela, se aisló de mi papá y de sus amigos, y cuando dejaron la escuela a los 16 años, nunca volvió a ver a Michael. Así que sí, mi papá se enojó muchísimo con nosotros por intentar jugar con una en nuestra casa. Yo tenía 13 años cuando también intentamos jugar con una. De chiquita, me regalaron una tabla ouija en Navidad. Probablemente yo misma la pedí, me parecía interesante. No me acuerdo qué pedí en mi carta a los Reyes. En esa época la vendían como un juguete para niños. Recuerdo que me decepcioné cuando mi hermana y yo la probamos un par de veces. Nos pareció una tontería. La guardamos en un estante con los otros juegos de mesa y así se quedó, cruzando medio país hasta que estuve en el último año de la secundaria. Una amiga, que también era líder de 4H, se interesó en probarla, así que la llevó a su casa y jugamos con otras chicas y chicos de 4H, de distintas edades, desde secundaria hasta el último año. Yo era escéptica porque ya la había probado de chica y no pasó nada, así que esperaba lo mismo. Mis amigos juraban que no movían la planchette. No les creía, así que apretaba fuerte para ver si alguna hacía trampa. Parecía que no. Incluso cuando les pedí que sacaran las manos,
la planchette seguía moviéndose con solo mis manos. Saquen sus propias conclusiones. El primer espíritu con el que hablamos dijo que se llamaba David y que era mi ángel guardián. Él era agradable, contestaba algunas preguntas, pero otras no, como a qué edad iba a morir. Supongo que no le estaba permitido responder eso o algo así. No sé. Hablamos con otros espíritus relacionados con otros miembros del grupo, pero el último nos asustó. No paraba de deletrear cosas como asesinato, muerte y murió, una y otra vez. No recuerdo cómo se llamaba, pero estoy segura de que era parecido a algunos nombres demoníacos que he escuchado desde entonces. Además, entiendo que no es inteligente usar sus nombres a menos que quieras llamar su atención. Nos asustamos y dejamos de jugar. Le pregunté a mi amiga adulta si quería quedarse con la tabla y dijo que no, pero a uno de los chicos de secundaria sí, así que me deshice de ella, y con gusto. Unas semanas después, llego a casa del colegio y, al bajar del auto, veo algo en el porche. No usábamos mucho la puerta de entrada porque el garaje daba al comedor, así que pudo haber estado ahí varios días sin que nos diéramos cuenta. Me acerco a la caja del porche y, es la tabla Ouija. Se me erizó la piel. No puedo describir lo aterrada que estuve durante esos segundos. Sé que los padres del chico probablemente le dijeron que no la querían en su casa, pero aún así me sorprendió, porque parecían muy abiertos y relajados con cualquier tema espiritual, en general. Llevé la tabla al montón de ramas que estábamos quemando cuando el clima lo permitía. Bueno, ese día el clima lo permitió, y quemé la tabla, la caja, la planchette y todo. Tuve que echarle bastante líquido inflamable, y mientras ardía salían chispas y colores brillantes por todos lados. Todo eso tiene una explicación, de qué estaba hecha, los tintes y la tinta que usaron, etc., pero en ese momento estaba totalmente aterrada. Era el atardecer, hacía frío y estaba viendo arder algo que para entonces asociaba con el mal. Me aseguré de que no quedara nada antes de entrar a la casa. Unas semanas después, el chico de secundaria volvió a las reuniones de 4H después de haberse ausentado algunas veces. No me miraba a los ojos. Siempre habíamos sido amigos, nos molestábamos y hacíamos bromas. Era un chico inteligente, con buen sentido del humor. Finalmente lo acorralé y le pregunté qué pasaba. Seguía diciendo que nada, pero insistí en saber por qué actuaba raro y me evitaba a mí en particular. Finalmente me contó que, una vez que llevó la tabla a su casa, él y su hermano pequeño empezaron a tener pesadillas horribles, y el pequeño terminó histérico varias veces. El hermano pequeño tenía unos 6 años. Sí, tenían pesadillas como la mayoría de la gente, y a veces el pequeño se dormía con sus padres o se acurrucaba con su hermano y volvía a dormirse fácilmente. Pero estas nuevas pesadillas lo despertaban gritando y llorando. Intentaba luchar contra cualquiera que intentara abrazarlo para consolarlo. Seguía diciendo muerte y asesinato mientras dormía y durante las pesadillas, y si intentaban despertarlo, se despertaba gritando. Supongo que eso fue suficiente para que pensaran que había algo más en una tabla Ouija que solo un juego vendido por Hasbro en los años 70. La dejaron en mi puerta, y supongo que las pesadillas cesaron poco después. Poco después de que la dejaran conmigo, la quemé. No sé, pero parece que las pesadillas se detuvieron más o menos cuando quemé la tabla. En serio, no creo que tener una tabla Ouija sea malo en sí mismo, pero creo que hay una manera correcta y una incorrecta de manejar casi todo. Sé que nosotros lo tomamos como algo divertido, como un juego. Después de todo, se vendía como un juguete y así lo tratamos. Lo que sí sé es que, si invitas cosas malas a tu vida, vendrán cosas malas. Es una decisión que tomas todos los días. Puede ser negativo o puede ser positivo. Puedes rodearte de gente positiva o puedes elegir lo contrario. A ver, arrancamos. Soy del sur de Jersey. Un verano, un grupo de amigos y yo nos obsesionamos con cazar fantasmas. Recorrimos todo el estado, las ruinas del diablo de Jersey, el árbol del diablo, Ockerman, Schatz of the At Road, Clinton Road y algunas leyendas locales en la zona de Sweetwater/Badsto, pero nada nos preparó para la Ouija. El plan era ir a un cementerio y encontrarnos con el amigo de uno de nuestros compañeros de piso. No me estoy inventando nada, se hacía llamar The At Crow. DC, como lo llamaré de ahora en adelante, estaba metido hasta el fondo en el mundo paranormal y claramente lo había convertido en toda su personalidad. Tenía el pelo negro atado en una cola de caballo y una larga barba trenzada al estilo Mudvayne. No hablaba mucho. Estaba oscuro, pero pude verlo analizando cuidadosamente a cada uno de nosotros cuando llegamos.
Nuestro compañero nos había advertido antes de no preguntarle su nombre real y de tomarnos en serio lo que íbamos a hacer. Como grupo de veinteañeros fiesteros, este fue un buen consejo y todos hicimos un buen trabajo siendo respetuosos con lo que fuera que él tenía planeado. Este cementerio era un punto caliente, según DC. Primero nos dividió a los 6 en grupos de 2 y nos hizo caminar por el cementerio para calentar. He tenido mi parte de experiencias que no puedo explicar, y sé que la energía tiene mucho que ver. Cuanto más le metes, más vuelve. Diría que el grupo de esa noche estaba compuesto por un 70% de creyentes y un 30% de escépticos. No era el equipo habitual de cazafantasmas. Después de unos 20 minutos caminando, nos reunimos en los escalones del mausoleo. Ahí fue cuando DC sacó la ouija. La sacó del baúl y la sostuvo contra los faros de su auto para que se cargara. Sí, brillaba en la oscuridad. Ninguno de nosotros tenía idea de qué se trataba y yo nunca había usado una antes, pero recuerdo haber pensado, una ouija que brilla en la oscuridad hecha por Milton Bradley, jaja, ok. Nos sentamos en los escalones y empezamos. Los 6 rodeamos la tabla mientras DC se sentaba contra las enormes puertas del mausoleo. Yo estaba frente a él, de espaldas al resto del cementerio. Empezamos a hacer preguntas, si había espíritus ahí, que nos diera una señal, cosas típicas. Hubo algo de movimiento de la planchette, pero la mayoría sospechábamos que los demás podían estar jugando, así que, a esas alturas, quién sabe qué estaba pasando. Preguntamos de nuevo por un nombre y recuerdo sentir que la planchette se movía de una manera deliberada, que no parecía que la estuviéramos moviendo nosotros. Hasta el día de hoy no recuerdo el nombre que deletreó. Era definitivamente español o latino, esperamos que no fuera latín, pero era un nombre raro que ninguno de nosotros habría inventado. Preguntamos cómo murió y deletreó, agua. Preguntamos si había otros espíritus ahí y deletreó, sí. Mi compañero tuvo entonces la brillante idea de preguntar si iban a pasar cosas malas, y deletreó, sí. De repente sentí frío. Pensé que eran escalofríos, pero entonces pude ver mi aliento. Todos notamos al mismo tiempo lo frío que se había puesto de repente. Esto fue a mediados de julio. Mientras todo esto pasaba, escuché a DC decir oh, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Miré hacia arriba y él estaba mirando directamente detrás de mí. Ahí fue cuando la tabla empezó a girar. Todos habíamos quitado las manos de la planchette cuando bajó la temperatura, y ahora la tabla estaba girando lentamente por sí sola. Nos quedamos congelados. Aceleró, giró completamente 3 veces y se detuvo. Recuerdo haber buscado hilo de pescar o algún tipo de trampa en la parte inferior, nada estaba manipulado. De repente me sentí pesado, como si algo estuviera envuelto alrededor de mí, empujando todo su peso hacia abajo. DC me miró y dijo, deberías irte. No iba a quedarme para el acto 2. Me fui y me llevé conmigo a 2 de mis otros amigos, súper asustados. Cuando nuestro compañero llegó a casa más tarde, dijo que le preguntaron al espíritu si favorecía a alguien del grupo, y respondió con mis iniciales. Luego le preguntaron si yo era la razón por la que iban a pasar cosas malas, y respondió, sí. Después deletreó múdate varias veces. Se movieron de los escalones al capó del auto, luego a un banco y finalmente a la fuente, que fue donde se despidió. Mi compañero me contó más tarde que DC dijo que sabía que yo iba a ser quien atrajera algo. Me dijo que me fuera porque no quería que se me pegara. Cree lo que quiera sobre este tipo de cosas, pero nunca olvidaré la sensación de que, de la nada, me habían echado encima una manta pesada. No se usan tablas o ouija, chicos. Vayan a ver pájaros. Mi novia fue criada en una familia católica súper ortodoxa, jamás le habrían permitido algo así, pero de un tiempo para acá le llamó la atención. Le compré una tabla ouija impresa en una placa de PVC, y quien me la vendió me dijo que tenía que usar el grimorio del rey Salomón. Fue una verdadera paja conseguirlo. La tabla no era nada especial, parecía más un objeto de decoración que una tabla real, y me costó 50 pesos mexicanos. Tardamos meses en encontrar el grimorio, sin saber que mi hermano tenía una versión en PDF que un viejo amigo le había dado. El chico que me vendió la tabla me dijo que solo una persona debía hablar durante toda la sesión y que jamás nos soltáramos las manos, que debíamos poner 5 velas en el cuarto y fijarlas bien en el suelo, ya que si se caían, la cosa que estuviera ahí escaparía y no nos dejaría en paz. Nos dijo que usualmente son espíritus negativos, que te dirán lo que quieres saber y se alimentan de tus recuerdos para decirte que son algún familiar muerto. La noche que mi novia y yo jugamos, se jodieron algunas cosas.
Durante la sesión no pasó nada realmente especial, pequeñas cosas se movieron, que fácilmente se pudieron interpretar como corrientes de aire, pero no le di importancia, XD. En los días subsecuentes nos golpeó una oleada de mala suerte. Nada nos salía bien y peleábamos mucho. Un día, durante una caminata nocturna de su casa a la mía, me asaltaron. Yo solía llevar un bastón plegable, pues mi ciudad es conflictiva. Me defendí, pero no vi el rostro de la persona que intentó asaltarme, y puedo jurar que no tenía cara. Días después, mi novia me llamó asustada porque la habían asustado mientras dormía. Ella vive sola y decía haber visto sombras que bailaban en la pared y le susurraban su nombre al oído. Eran las 4 de la mañana y me llamó para que fuera a estar con ella. Cuando caminaba hacia allá, me topé con lo que llamé el hombre sombra. Era un tipo sentado que estaba completamente negro. No lo vi bien, pero comenzó a seguirme. Tuve que meterme entre calles para perderlo. Días después hubo balazos justo en la plaza donde vivía mi novia. De todo eso solo han pasado unos meses, por lo que la pregunta que tú me haces cae como anillo al dedo. En estos días hemos contemplado buscar ayuda más espiritual. Mi amigo Jeff recibió uno de su tía por su cumpleaños. Un regalo raro, lo sé, pero lo dejó sin abrir en su armario durante años, hasta que un día hablamos de ellos en el campo de fútbol. Nuestro amigo Rob estaba de visita y era un ateo acérrimo, de esos que se burlan de ti por creer en algo. Jeff fue criado como católico, pero nunca le dio mucha importancia. Era católico de nombre, pero no muy espiritual. Tenía una mentalidad muy científica y terminó estudiando ingeniería aeroespacial en el MIT, se graduó hace poco. Yo fui criado como cristiano, pero en esa etapa de mi vida me había alejado en gran medida de mi fe. Jeff no descartaba la posibilidad de una vida después de la muerte, lo que llevó a Rob a preguntar si queríamos usar el tablero para demostrar que no era nada. Todos dijimos que sí, y después del fútbol, volvimos a casa, nos limpiamos, cenamos y nos reunimos en casa de Jeff. Jeff tenía una mentalidad científica, como dije, quería ver si funcionaba. No iba a falsear los resultados moviendo la planchette. Rob no quería que funcionara. Quería que pareciéramos estúpidos para su propia diversión. Sé con certeza que yo no moví la planchette de ninguna manera. Así que esta fue una gran prueba. Confiaba en todos los involucrados. Si esa maldita cosa se movía, no sería ninguno de nosotros. Se movió, y bastante. Nos pusimos en contacto con el espíritu de un niño. Todos se gritaban unos a otros acusándose de mover la pieza, pero ninguno de nosotros lo estaba haciendo. Finalmente, Rob le preguntó al niño qué era lo que más extrañaba de la vida. El niño respondió, los abrazos. Rob ya no quiso continuar. Jeff ya no lo quería en su casa. Yo me quedé atónita. Rob salió y fumó un buen cigarro solo. Jeff y yo le preguntamos si estaba bien, y dijo que no. Su visión del mundo dio un vuelco. De hecho, terminó convirtiéndose en budista poco después de un viaje espiritual. Jeff no pareció verse muy afectado. Mantuvo una actitud abierta y la mantiene hasta el día de hoy. Solo tiene cuidado con los espacios en los que habla del tema. En cuanto a mí, terminé siendo un cristiano renacido después de que mi padre falleciera hace unos años. He tenido interacciones increíbles con él desde el otro lado, y estoy convencido, sin lugar a dudas, de que nuestra historia continúa después de la muerte. Esto pasó en la secundaria y todavía no le he contado la verdad a nadie. Tenía una amiga que se mudó a otro estado, pero cuando llegó su cumpleaños, sus padres compraron un par de habitaciones de hotel en la ciudad y un grupo de nosotros nos quedamos con ella en una de ellas para celebrar. A la hora de dormir, no podíamos conciliar el sueño de lo bien que lo estábamos pasando, así que decidimos sentarnos todos en una cama, había 2 por habitación, y contar historias de fantasmas, reales o inventadas. Después de una hora de historias, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer una ouija. No recuerdo exactamente cómo hicimos una en una habitación de hotel, pero de alguna manera conseguimos cartón, papel y pegamento. Cuando terminamos, algunas chicas decidieron irse a la cama porque les daba demasiado miedo y no querían complicarse, así que solo participamos 4. Nos sentamos en el suelo formando un círculo alrededor del tablero y cada uno puso un dedo sobre la ficha de cartón, no sé cómo se llama, e hicimos algunas preguntas. Nos parecía gracioso, pero al mismo tiempo nadie intentó mover la ficha, porque teníamos curiosidad por ver si funcionaría con un tablero improvisado. Alguien tuvo la brillante idea de preguntar, ¿hay un demonio aquí? O algo por el estilo,
y unas chicas que observaban desde la seguridad de una cama la regañaron enseguida. Los que estábamos usando el tablero nos reímos de forma un poco incómoda, porque estábamos algo asustados, y entonces la ficha empezó a moverse hacia el sí. Todos saltamos y gritamos, y las únicas dos personas que no se pusieron a llorar fuimos yo y la chica que hizo la pregunta. Todos los que seguían despiertos empezaron a enfadarse con ella, y juró que no había movido la ficha. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo sabía que no mentía, y los otros dos estaban tan conmocionados que tampoco parecían haberlo hecho. Así que mentí. Les dije a todos que yo había movido la ficha y que había sido una imprudencia, y que debería haberlo confesado antes. Me echaron una bronca, pero al menos todos se calmaron y tiramos el tablero a la basura. Probablemente todo el mundo todavía piensa que fui un idiota por asustar a todos, pero creo que es mejor que nadie sepa lo que realmente pasó esa noche. Yo tenía unos 13 años, mi hermana unos 9, y una amiga de la familia, que estaba en su adolescencia, nos visitó. No me enorgullezco de ello, pero por aquel entonces me fascinaban las ouijas y las había usado con varios amigos y familiares. Una tendencia que noté fue que las conversaciones con la ouija pasaban de ser educadas a ser groseras, deletreando palabrotas y diciendo cosas siniestras como desenterrar la tumba. Esto no tiene relevancia inmediata para la historia, pero pensé que valía la pena mencionarlo, y como recordatorio de que esta mierda probablemente sea malvada y no pretendo que esta historia anime a nadie a jugar con una. En fin, hicimos un experimento en particular que se me ocurrió. La amiga de la familia, Denise, y yo nos cubríamos los ojos con las manos para que, en teoría, nadie pudiera mirar. Mientras tanto, mi hermana, Linda, salía de la habitación, buscaba algo lo suficientemente pequeño como para ocultarlo en la mano y lo llevaba a la sala donde estábamos. Mientras Denise y yo nos cubríamos los ojos, Linda abría la mano y mostraba el objeto a quien estuviera presente durante unos segundos, y luego la cerraba y lo escondía detrás de la espalda. Así que hicimos todo tal como lo habíamos planeado. Desde luego, yo no vi el objeto y no entiendo cómo Denise pudo haberlo visto. La habitación estaba en completo silencio, Linda no podría haber susurrado ni dicho nada sin que yo la oyera. Denise y yo nos quitamos las manos de los ojos y volvimos al tablero. La plancheta empezó a moverse y rápidamente deletreó la palabra pendiente. Linda se puso un poco pálida, sacó la mano de detrás de la espalda y, sí, eso era exactamente, uno de los pendientes de mi madre. Quizás deberíamos haber repetido el experimento, aunque quizá no, porque ya estábamos bastante asustados. En realidad, podrían haber sido muchas cosas, una moneda, un frijol u otro alimento pequeño, un caramelo, una pieza de Lego, distintos tipos de joyería, un perno, un tornillo o cualquier objeto lo suficientemente pequeño como para caber en la mano de un niño. Pero acertó a la primera. Y la única persona que tenía alguna posibilidad de saber la respuesta correcta no tenía las manos sobre el tablero. Uno de los niños que nos acompañaban era negro. Su nombre y apellido eran nombres ingleses más o menos comunes, pero su segundo nombre era claramente africano, de 4 sílabas y con una ortografía poco intuitiva. Por privacidad, no compartiré ninguno, lo llamaremos simplemente Ernest. Es importante aclarar que Ernest estaba en la habitación, pero no era una de las dos personas que usaban el tablero. Ambos eran niños que no lo conocían muy bien y no tendrían ningún conocimiento especial sobre nombres africanos. También es importante mencionar que la madre de Ernest había fallecido y que él vivía con sus abuelos. Sin embargo, fue ella quien le dio ese nombre. Quienes usaban el tablero decidieron intentar comunicarse con su madre. Sé que suena muy insensible, no fue idea mía, yo solo estaba en la habitación, pero a Ernest no pareció molestarle. Le pidieron a su mamá que deletreara su segundo nombre y la planchette recitó una combinación de entre 10 y 12 letras. Ernest confirmó que sí, que así se escribía. No sacó su identificación ni nada por el estilo, pero supongo que no estaba mintiendo. Luego preguntaron cómo había fallecido su madre, algo que Ernest sabía, pero nadie más, de nuevo, increíblemente insensible, pero fue lo que ocurrió. El tablero respondió únicamente con la palabra descansando. Lo cual suena bastante ambiguo. Supongo que muchas personas que no tienen un final rápido y violento probablemente estén en reposo, si ya estaban lo suficientemente enfermas como para estar cerca de la muerte. Resulta que, en su caso, los detalles eran que tenía problemas con las drogas y con la ley, estaba a punto de ser arrestada o enviada a rehabilitación,
y decidió bloquear las puertas de su casa para que nadie la confrontara. Probablemente estaba sufriendo los efectos mentales y físicos de lo que fuera que estuviera consumiendo, así que movió varios muebles pesados para bloquear las entradas y luego se desplomó en un sofá, donde murió. Así que sí, no sé si demostramos algo, salvo que quienes dirigían la sesión estaban dispuestos a hacer cosas bastante invasivas. Ernest se comportó muy bien, era un chico popular y directo, así que podría haberlos mandado al carajo y creo que todos lo habrían apoyado. Pero, sin duda, da mucho que pensar. Hice un exorcismo en un hombre que jugaba mucho con la ouija cuando era más joven, y su voz tranquila se convirtió en una voz monstruosa, demoníaca, y esa voz decía: entré en él a través de la ouija. Él y sus amigos pensaron que era una broma. Los humanos son tontos cuando juegan con objetos de oscuridad consciente o inconscientemente, y preferiría que permanecieran ciegos a la realidad de lo que están dotados cuando juegan con lo demoníaco, así que en el futuro, cuando desarrollen ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, no tendrán idea de dónde vino y lo más importante, cómo combatirlo. Y cada exorcismo que he hecho desde entonces, cada persona que alguna vez ha jugado con una tabla ouija, o incluso ha estado en la misma habitación cuando se ha jugado con ella, tiene un demonio dentro de esa tabla. Lo creas o no, no importa porque es la verdad. La mejor arma en cualquier guerra es el camuflaje, y si crees que jamás podrías tener un demonio o ni siquiera crees en esas cosas, entonces ese camuflaje está funcionando como se esperaba. 10 puertas abiertas. 10 advertencias que el otro lado envió, pero la oscuridad no necesita invitación. Recuerden mis palabras, una tabla ouija no es un juego. Es una puerta y una vez que la abres algo siempre mira de vuelta. Si tú tienes una historia que la ouija te dejó marcada, déjala en los comentarios, yo la encontraré, yo la observaré. Cuídense esta noche, no jueguen con lo que no entienden. Porque yo, el vigilante, siempre estoy observando. Oscuridad Estelar regresará pronto.